pregunta: si Cristo fundó una sola iglesia y ahora hay 100,000 iglesias diferentes, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas iglesias verdaderas hay entonces? ¿Habrán 100,000 iglesias verdaderas? No, ¿O tendrá que haber una sola iglesia verdadera? una sola La iglesia. respuesta es esa. Si Cristo fundó una sola iglesia, tiene que haber una sola iglesia que es verdadera. Entonces surge otra pregunta. Si hay 100,000 agrupaciones y una sola es verdadera, entonces, ¿qué son las otras agrupaciones? Falso. Piénselo bien. Si hay 100,000 iglesias y una sola iglesia es verdadera, entonces, ¿qué serían las demás? Son iglesias falsas. Y eso es lo primero que vamos a entender hoy. Cristo fundó una sola iglesia y por lo tanto existe una sola iglesia que es verdadera y existen 100,000 iglesias falsas. Ahora yo pregunto, ¿usted dónde quiere estar? ¿Usted quiere estar en la iglesia verdadera, la iglesia fundada por Cristo, o quiere estar en una iglesia falsa? Pues no sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia que Cristo fundó, porque es la única iglesia verdadera. Ahora, pero muchos dicen, pero ¿de verdad tenemos que estar unidos a una sola iglesia o podemos estar divididos? Pues ¿qué dice Jesús? Jesús dijo en San Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús dice: habrá un solo rebaño con un solo pastor. Escuchen lo que quiere Jesús. Jesús quiere un rebaño con un solo pastor. Sin embargo, hoy existen 100,000 rebañitos y cada rebañito tiene su pastor. Pero Jesús no quería que existieran tantos rebañitos y que cada rebañito tuviera su propio pastor. Jesús quería un rebaño Y solo un pastor. Pero ahora surge la pregunta: ¿pero de verdad importa la iglesia? Algunos dicen, no, la iglesia no importa. Lo único que importa es creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, la iglesia es lo de menos. Si tú crees en Cristo, no importa la iglesia que vayas, la iglesia es lo de menos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si es verdad que la iglesia no importa. Porque la mayoría de los grupos religiosos enseñan que solo basta Cristo y que la iglesia no importa. Para eso, vayamos a la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice: porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuchen el ejemplo de Pablo. Pablo pone un ejemplo sencillo. Y Pablo dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Piénselo bien. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? No, Entonces, ¿podemos separar a Cristo de la iglesia? no, Eso es lo que quiero que entiendan. No se puede separar a Cristo de la iglesia. Porque así como no se puede separar la cabeza del cuerpo, así mismo no se puede separar a Cristo de la iglesia. Por lo tanto,
Cuando alguien viene a decir, es que lo único que importa es Cristo, la iglesia no importa, o sea que para ti solo importa la cabeza, pero no el cuerpo. Y pregunto, ¿ha visto usted una cabeza sin cuerpo? No, ¿Ha visto un cuerpo sin cabeza? no. Por eso, los cristianos que son sinceros, los que de verdad aman a Cristo y aman la verdad, deberían llamar a Cristo y a la iglesia. Por eso, cuando alguien viene a decir que solo importa Cristo, pero no importa la iglesia, está diciendo que solo importa la cabeza, pero no el cuerpo. Entonces nos está vendiendo a Cristo en pedazos. Y yo no sé si usted quiere a Cristo despedazado de su cuerpo o usted quiera a Cristo completo. Si usted quiere a Cristo completo, usted tiene que amar a Cristo y también tiene que amar a la iglesia. Y por eso, los que dicen que la iglesia no importa, están equivocados. Porque decir que la iglesia no importa es decir que el cuerpo no importa. Y si alguien viene a decir que el cuerpo no importa, se dé cuenta o no, está blasfemando contra Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Despreciar la iglesia es despreciar el cuerpo de Cristo. Ahora, San Pablo pondrá otro ejemplo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Pablo dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Escuche bien. Ahora el ejemplo de Pablo es diferente. Ahora San Pablo dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa. Ahora, cuando alguien separa a Cristo de la iglesia, ¿qué está haciendo? Lo está divorciando de su esposa, la iglesia. Y yo no sé si usted cree en un Cristo divorciado, un Cristo separado de su iglesia. Y por eso, cuando alguien viene a decir, no, la iglesia no importa, o sea que tú estás diciendo que solo importa el esposo, pero no importa la esposa. Ahora, para los que pueden creer todavía que todas las iglesias son iguales, pregunto, ¿cuántas iglesias les dije que hay? 100,000. Ahora pregunto, si las 100,000 iglesias que hay son esposas de Cristo, ¿cuántas esposas tendría Cristo? 100,000 esposas. ¿Cómo le dicen ustedes a un hombre que tiene muchas mujeres? Mujeriego. Mujeriego. ¿Qué sería Cristo si tuviera muchas iglesias? Un mujeriego, porque tendrían muchas esposas. Entonces, Cristo no puede tener muchas iglesias, porque Cristo no es un esposo infiel. Cristo tiene una sola iglesia, porque Cristo tiene una sola esposa. Por eso vamos a sacar de nuestra cabeza aquella idea que a veces decimos, todo es lo mismo. No, Señor, no puede ser lo mismo. ¿Por qué no puede ser lo mismo? Porque no todas son esposas de Cristo. Así que, con esto, nosotros tenemos que irnos convenciendo de dos cosas. Primero, Cristo fundó una sola iglesia. Y como Cristo fundó una sola iglesia, Cristo tiene un solo cuerpo y tiene una sola Cabeza. esposa. Ahora, ¿pero de verdad importa la iglesia para la salvación? ¿Será que necesitamos a la iglesia para salvarnos o solo necesitamos a Cristo? Pues veamos qué dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Hechos de los Apóstoles 2:47. Escuche qué dice. El Señor agregaba a la iglesia
a todos los que Él iba llamando a la salvación. Escuche bien, ¿a dónde dice que agregaba Jesús a los que iba llamando a la salvación? La Biblia dice que Jesús agregaba a la iglesia a todos los que quería salvar. O sea que la iglesia es el medio de salvación que Cristo estableció en la tierra para que los hombres se salven. Por eso, todos aquellos que Jesús iba llamando a la salvación, Jesús los iba agregando a la iglesia. O sea que la iglesia es importante, la iglesia es necesaria para que nosotros alcancemos la salvación. Así que cuando alguien venga a decir, es que la iglesia no importa, la pregunta es, si la iglesia no importa, entonces dime, ¿para qué la fundó Cristo? ¿Acaso Cristo fundó la iglesia de manera innecesaria? ¿Acaso Cristo hizo la iglesia por puro gusto? No, la iglesia fue establecida para que funcionara como agencia de salvación. Por lo tanto, la iglesia es necesaria para la salvación. De no ser necesaria para la salvación, Cristo no la hubiera fundado. Pero ahora viene la pregunta más importante. Si ya vimos que la iglesia es una, y ya vimos que la iglesia es necesaria para la salvación, la pregunta es, ¿cuál de todas las iglesias que existen es la iglesia que fundó Cristo? Y aquí es donde todos vienen a decir, la mía, aquí es la buena, pásate con nosotros. Todos dicen la mía. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que esa iglesia que nos ofrecen es la iglesia de Cristo? Y por eso ahora vamos a descubrir cuál es esa iglesia fundada por Cristo. Regresemos otra vez a Mateo 16, 18. Capítulo 18 y 19. Escuchen lo que dice Jesús. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Atención, versículo 19. A ti, refiriéndose a Pedro, escuche que le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué cosa le dio Jesús a Pedro? Las llaves. Las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y cerrar. Ahora Jesús explicará para qué le dio las llaves a Pedro. Obviamente no se trataba de unas llaves literales, está hablando de una autoridad. Ahora, fíjese, ¿para qué servirán las llaves? Te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que perdones en la tierra quede perdonado en el cielo, y todo lo que no perdones en la tierra quedará también sin perdonar en el cielo. Escuche bien, Jesús le dio las llaves a Pedro para que Pedro tenga la autoridad, dice, de perdonar los pecados. Y por eso Jesús se lo explica y le dice: a ti te daré las llaves para que todo lo que perdones en la tierra quede perdonado en el cielo. O sea que las llaves que Jesús le dio a Pedro son el poder para perdonar los pecados. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia que viene de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál iglesia posee las llaves que Jesús le dio a Pedro. Ahora nos hagamos una pregunta: ¿qué iglesia actualmente tiene la autoridad que Jesús le dio a Pedro? ¿En qué consistía la autoridad? En el poder para perdonar los pecados. Y hagamos
una pequeña investigación. Si quiere, usted después lo puede hacer por su cuenta. Si usted va a un pastor evangélico y le pregunta: pastor, ¿usted tiene autoridad para perdonar los pecados? El pastor dirá: no, porque los protestantes ni siquiera creen en esta autoridad. ¿O a poco los protestantes se confiesan? ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque ellos no creen en esta autoridad que Jesús le dio a Pedro. Ahora, si los protestantes no tienen la autoridad para perdonar los pecados, entonces no son la iglesia de Cristo. Porque las llaves que Jesús le dio a Pedro fue precisamente ese poder para perdonar los pecados. Ahora, si usted va a un sacerdote católico y le pregunta: Señor, ¿usted puede perdonar los pecados?, ¿qué cosa le va a decir? Sí. Entonces, ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde están las llaves? ¿Y dónde están las llaves? En la iglesia católica. Y con eso nosotros demostramos que la iglesia que fundó Cristo es hoy la iglesia católica, porque es la única que posee las llaves que Jesús le dio a Pedro. Y yo pregunto hoy a los protestantes. Hace unos años se me acercó una pastora bautista y estaba diciendo: es que mi iglesia es la verdadera. Pregunto: si tu iglesia es la verdadera, dime, ¿tú tienes autoridad para perdonar los pecados? Y la pastora me dijo: no. Entonces pregunto: si eres de la iglesia de Cristo, ¿dónde dejaste esa autoridad? ¿Es que la perdiste o nunca tuviste la autoridad para perdonar los pecados? Y la pastora dijo: déjame investigar y luego regreso. Nunca regresó, porque no podrán explicar cómo, si son la iglesia de Cristo, no tienen esta autoridad. Y por eso nosotros descubrimos: si los protestantes, si los pastores protestantes no tienen la autoridad que Jesús le dio a Pedro, entonces son falsos pastores. Porque solo los falsos pastores no tienen autoridad. Y si son falsos pastores, entonces su iglesia también es falsa. Y nosotros entendemos que la única iglesia que hoy tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro es la iglesia católica, porque hasta el día de hoy asegura tener la autoridad para perdonar los pecados. Número 2. ¿Cómo más sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo por la siguiente razón. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Escuche bien. San Juan 21, 15 al 17. Terminando el desayuno, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Preguntó Jesús por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis corderos. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Escúcheme bien. ¿Qué cosa le dijo Jesús a Pedro? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas. ¿Cómo se le llama a una persona que cuida ovejas? Pastor. Si Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuida mis ovejas,
Entonces Jesús está dejando a Pedro como el pastor de su iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la iglesia de Cristo? Sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando sepamos cuál es la iglesia que acepta a Pedro como su pastor. Y hoy nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es la única iglesia que reconoce que Pedro es su pastor? La iglesia católica. Si la iglesia católica es la única que acepta a Pedro como su pastor, entonces la iglesia católica es aquella iglesia fundada por Cristo. Porque yo pregunto, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, cuida mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Y si nosotros somos las ovejas de Cristo, entonces el encargado de cuidarnos es Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, cuida mis ovejas. Y por eso yo pregunto a los evangélicos, pregunto a los protestantes, ¿eres oveja de Cristo? Ellos siempre dicen, sí. ¿Aceptas a Pedro como pastor? Y dicen, no, ahí está. Entonces no eres oveja de Cristo. Y si eres oveja de Cristo, eres una oveja rebelde. Eres una oveja descarriada. Y un día un pastor me dijo, Dimas, pero yo no necesito a Pedro. Yo puedo ir directo con Cristo. Así quisieras, compadre, pero así no es. Jesús quiso que hubiera un pastor. Y si Cristo estableció un pastor, yo tengo que respetar a ese pastor, porque a ese pastor lo estableció Dios, Cristo. Cristo, Dios. Claro. Y un día me preguntó un pastor y me dijo, Dimas, si tú me demuestras que yo tengo que reconocer la autoridad de Pedro, para ser un verdadero cristiano yo me hago católico. Y le dije, con mucho gusto, pastor, pero espero que cumpla su palabra. Entonces le leí este texto y quiero que me pongan atención. San Lucas, capítulo 22, versículo 21. San Lucas, capítulo 22, versículo 31, perdón. Lucas 22, 31. Escuche. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pregunta: ¿a quién quiere sacudir el demonio? A Pedro. Voy a leer de nuevo, porque no me pusieron atención. Escuchen, ¿a quién quiere sacudir el demonio? Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. ¿A quién quiere sacudir el demonio? A todos, ¿verdad? Porque Jesús dice, el demonio los ha pedido a ustedes. A todos nos quiere sacudir el demonio. Por eso San Pedro dirá en su carta que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, escuche el versículo que sigue. Ya vimos que el demonio nos quiere sacudir a todos. Ahora fíjese por quién oró Jesús. Vamos a ir al versículo 32. A rogar por Lucas nosotros 22, o por 32. Dice así: pero yo he rogado por ustedes. a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Pregunta: ¿por quién oró Jesús? Por nosotros. No, voy a leer de nuevo. Dice así: pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. ¿Por quién oró Jesús?
Solo por Pedro. Fíjese bien. El demonio quiere sacudir a todos. Y Jesús oró solo por Pedro. Si yo hubiera sido uno de los apóstoles, yo voy y le reclamo a Jesús y le digo, a ver, tú acabas de decir que el demonio nos quiere sacudir a todos. ¿Por qué oras solo por Pedro? ¿Te has vuelto loco o qué te pasó? ¿Cómo está eso de que el demonio nos quiere sacudir a todos y tú solo oras por Pedro? ¿Qué? ¿Solo Pedro te importa? ¿Ya nosotros qué? ¿Que nos coma el diablo? Pero fíjese cómo le explica Jesús. Regresemos otra vez al versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Atención. Y cuando tú hayas vuelto, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes en la fe. Escúcheme bien. Jesús ora por Pedro. Y Pedro ora Y por Pedro es el encargado de ayudarnos a estar firmes en la fe. Así que, si yo quiero estar firmes en la fe, ¿qué necesito? ¿Ir directamente con Cristo? No, Señor. Usted necesita a Pedro. Porque Jesús le dio la autoridad a Pedro para fortalecer la fe de sus hermanos. Así que Jesús ora por Pedro y Pedro nos fortalece a nosotros. ¿Sabe usted por qué Jesús oró solo por Pedro? Porque si Jesús hubiera orado por todos, cada uno hubiera agarrado su propio camino. En cambio, si Jesús ora solo por Pedro, los discípulos tenían que estar unidos a Pedro. Y por eso fíjese lo que dice ahora la Biblia. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21, versículo 3. Escuche qué dice. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Escuche bien. Los apóstoles no se separaban de Pedro. Por eso cuando Pedro dijo: voy a pescar, ¿qué dijeron? Nosotros vamos contigo. Porque ellos sabían que solo estando junto a Pedro estaban firmes en la fe. Esto me recuerda a los niños. ¿Verdad que cuando uno es niño no se separa de su mamá? A donde va la mamá, ahí va el hijo. Y si la mamá va al baño, ahí quieren ir todos los niños también. Porque solo con la mamá los hijos se sienten seguros. Y por eso los apóstoles que entendieron que Jesús le dio la autoridad a Pedro para confirmarlos, ellos estuvieron unidos a Pedro. Y por eso el pastor que Cristo estableció para gobernar su iglesia fue Pedro. Pedro se murió en el año 67. Cuando Pedro murió quedó Lino. Cuando Lino murió quedó Cleto. Cuando murió Cleto quedó Clemente, Evaristo. Y así sucesivamente. Desde que Jesús estableció a Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 jefes de la iglesia. Y con eso nosotros comprobamos que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque es la única que puede demostrar que viene desde Cristo, demostrando la lista de sus pastores. Y por eso hoy descubrimos: el pastor legítimo de la iglesia de Cristo es el Papa Francisco. Y si la iglesia católica es la única que puede demostrar la lista de sus jefes, entonces es la única que viene de Cristo. Y por eso a los protestantes, a los evangélicos les preguntamos: si ustedes son la iglesia de Cristo, a ver, demuéstrenos la lista de sus pastores. ¿Cómo es que ha venido su iglesia desde allá hasta aquí? ¿Quién era su pastor en el año 100, 200, 300, 400? Ellos no tienen esa información porque no son la iglesia de Cristo. Sigue. Bueno,
la lluvia nos va a molestar un poco. Pero ustedes deciden hasta dónde se corre y cuando ustedes se corran yo dejo de hablar. No, vamos. Entonces, estamos viendo que la iglesia que viene de Cristo es aquella iglesia que puede demostrar la lista de sus pastores. Y esa única iglesia dijimos que la iglesia católica. Y para ir terminando, antes de que nos caiga todo el agua que hay ahí arriba. Si la iglesia católica es la única que viene de Cristo, la pregunta es, ¿de dónde vinieron las otras? Escúcheme bien. La iglesia católica nació en el año 33. Desde el año 33 hasta el año 1516 solo existía la iglesia católica. En el año 1516 un sacerdote que se llamaba Martín Lutero se rebeló del Papa, y cuando el Papa lo excomulgó, Martín Lutero fundó su propia iglesia. Y en el año 1516 nace la primera iglesia protestante. Después se separó otro hombre que se llamaba Juan Calvino, después Singlio, Enrique VIII, y así se fueron separando. Y hoy reconocemos que todas las iglesias protestantes que existen fueron fundadas por los hombres. Y hoy podemos saber dónde, cuándo y quién las fundó. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿dónde nacieron? Los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos. Su fundador se llama Carlos Russell. ¿Entonces son la iglesia de Cristo? No, son la iglesia de Carlos Russell. ¿Cuándo nacieron? En el año 1872. Adventistas del Séptimo Día, Estados Unidos, año 1840. Su fundador, Guillermo Miller y la señora Elena G. de White. Las iglesias evangélicas de origen pentecostal, ¿de dónde nacieron? De Estados Unidos, del año 1907. Su fundador, William. Los de la Luz del Mundo, 1926, nacieron en México. Y así, todas las agrupaciones que existen hoy fueron fundadas por los hombres. Y por lo tanto, todos los grupos protestantes no pueden ser la iglesia de Cristo porque fueron fundados por un hombre. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En la iglesia de Cristo o en la iglesia de un hombre? En la iglesia de Pues yo quiero Cristo. estar en la iglesia de Cristo. Ahora surge otra pregunta. ¿Dará lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? No. Les pongo un ejemplo que pone el padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice: el fundador de la iglesia católica es Cristo. Cristo murió, pero al tercer día resucitó, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. En cambio, los fundadores de las sectas murieron, pero no resucitaron. A ellos se lo comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta: ¿en la iglesia de quién quieres estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? Yo no sé usted, pero yo quiero estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso soy católico. Y por eso quiero vivir siendo católico. Y quiero morir siendo católico. Porque esta es la iglesia Que Cristo. de Cristo. Ahora sí pueden correrse para donde puedan salvarse del agua. Vamos a concluir aquí porque ya nos cayó este temporal de agua. De una vez les anticipo mis agradecimientos. Gracias por estar aquí incluso bajo la lluvia. Si Dios permite, nos vemos otra ocasión. Y si no, nos vemos con San Pedro. Y perdonen que esta vez haya venido un poco enfermo. Vengo enfermo de la garganta. Vengo a media pila porque estoy saliendo de una infección. Me prohibieron hablar durante un mes y miren dónde ando hablando.
Entonces, sí estoy luchando ya con la garganta, ya me duele, ustedes igual ya escucharán que estoy medio afónico. Pero gracias por todo su cariño. Ya tengo bastantes sombreros, bastantes, ¿cómo se llama? Chalinas. Yo no sé si quepa en la mochila, hasta unos zapatos me dieron ayer, miren. Obviamente me quisiera llevar todo lo que me dieron, pero mi mochila es muy pequeña. Pero me llevaré todo lo que pueda y lo que no pueda se lo dejaré al Padre Carlos. Así que muchas gracias por su atención. Los que quieran seguir conociendo su fe, los que tengan dudas, perdonen porque no nos dio tiempo también para contestar las preguntas. Pero pueden buscar en el Facebook. En Facebook yo tengo una página que se llama Dimas Velázquez, con mi nombre. Dimas Velázquez, con Z las dos veces. Mi número se lo pueden pedir al hermano Francisco. O si no, lo voy a apuntar en una hoja en blanco, que esté por ahí una hoja grande. Y la pizarra. Para que todos vengan aquí y lo puedan copiar. ¿O dónde está la pizarra? Allá en la pizarra le voy a poner mi nombre, como lo puede buscar en el Facebook, y mi número de teléfono. Pero pidamos a Dios que esto que hemos compartido estos días nos ayude a ser